Buenos días para todos en esta mañana y les invito a que abramos nuestras Biblias en Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2 y vamos a leer este salmo que tiene que ver con el ungido de Dios o el Mesías. Dice así Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflame de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hermanos, este salmo escrito por David tiene relación a la vida de David como ungido de Dios. Pero es un salmo que es citado una y otra vez en el Nuevo Testamento respecto a Jesucristo. Y realmente tiene su cumplimiento máximo y más pleno en Jesús. Eso lo debemos entender, que es un salmo profético acerca del ungido de Dios, el ungido final de Dios, Jesucristo. ¿Qué vemos aquí? En primer lugar, vemos que David no juzga conforme al ojo humano. Fíjese muy bien. Nuestra tendencia es ver la vida como la ven los no creyentes. Por ejemplo, los evolucionistas dicen que somos meramente animales, que los instintos sexuales son parte de ser un animal y por tanto que le dé rienda suelta. Y muchos cristianos lo creen. Los empresarios dicen que la vida es más feliz comprando. Vayan a comprar, vengan a comprar y cuando haya comprado un montón, compre más. Y muchos cristianos les creen y llegan a ser más consumistas que los no creyentes. El mundo dice, no piensen mañana, la fiesta es hoy, la diversión es hoy, gastemos nuestro tiempo, gastemos nuestro dinero, gastemos nuestra vida porque mañana nunca llega. Y muchos cristianos les creen. Y no planean para mañana, no hacen ahorros, no invierten en sus hijos y menos invierten en el reino de Dios. Los gobiernos del mundo desprecian la iglesia de Cristo, la miran como algo insignificativo, que está bien para los débiles, está bien para los tontos, y los gobiernos apoyan la iglesia mientras no se meten en asuntos importantes. Y muchos cristianos les creen y solo van a culto cuando no tengan otra cosa importante que hacer. David no estaba de acuerdo con mirar la vida como la ve la multitud que no cree en Dios, mi hermano. Por medio del Espíritu Santo, David puede ver mucho más de lo que ven ellos. David puede ver la realidad y es por eso que hace la pregunta en versículo 1. ¿Por qué se amotina la gente? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Los que no pueden ver a Dios, hermano, en esta vida, los que no pueden ver al ungido sentado en el trono de Dios, piensan cosas vanas, que es algo vano, es vacío, es inútil. Hermanos, este enfoque de David, con que empieza el Salmo, es absolutamente necesario para todo ser humano, porque si no, usted está viviendo una fábula. Usted no está viviendo en la realidad. Hace muchos años yo fabriqué un caballito de madera para mis hijos, un caballito mecedor.
cuando estaba pequeñita Chantel, mi hija mayor. Y alrededor del caballito que se llama Sport, elaboré toda una serie de cuentos. Hasta la fecha sigue Sport vivo con Amandita. Cuando llega a la casa todavía sale con Sport. Y el caballito mágico, ningún adulto sabía que era un caballo mágico. Para todos los adultos el caballito era simplemente un caballito de mecer. Pero a los niños el caballito llegaba de noche y se los llevaba porque tenía alas. Y salía por la ventana. Y se iba a unas aventuras que daban miedo, a rescatar princesas en castillos lejanos, cruzando el mar, con dragones que tiraban fuego. Y Chantelita, sentada en mi regazo, entraba tanto en el cuento que sus ojos se hacían así. Y si de pronto yo le pegaba un salto, ella pegaba un brinco también. Tanto estaba metida en la fábula, en el cuento que yo le estaba contando. Pero ¿sabe lo triste, hermano? ¿Cuántas personas, imaginándose una vida falsa, están viviendo en una fábula? Están viviendo un cuento. ¿Sabe qué no hace el hombre o la mujer que no puede ver al ungido sentado en el trono? Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que hacen, hermanos. Y en el tiempo de David, algunos no reconocieron a David. El mismo Saúl trató de matar a David, ungido de Dios. Y cuanto más a Cristo, hermanos, cuanto más a Cristo, los gobiernos de la tierra trataron de exterminar al Cristo, al ungido de Dios, desde Herodes, cuando nació Cristo, hasta Pilato, que sí lo crucificó. Pero hermanos, Jesús resucitó, Jesús ascendió a la diestra de Dios, y Jesús reina hoy. Y cuando la iglesia es atacada, y cuando el reino de Cristo es afligido, este salmo tiene que ser nuestro consuelo. Este salmo abre nuestros ojos a la realidad. Los cristianos no debemos sorprendernos cuando la iglesia es atacada. Aquí fue predicho, hermano. El reino del ungido será atacado. No es algo de que Dios no nos advirtiera. Dios dijo que iba a pasar y podemos estar preparados. Pero cuando parece que todo es perdido, mi hermano, Dios triunfará. Porque las gentes de las naciones piensan cosas vanas, cosas vacías, cosas inútiles. ¿De qué lado está usted que me oye? ¿Del lado de los que piensan cosas vanas o del lado del ungido de Dios que reina? ¿Cuál es la respuesta de Dios a los que intentan, a sabiendas o no, intentan vivir una vida vana? La respuesta de Dios, versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor. Dios se ríe porque no necesita grandes ejércitos. Cuando la iglesia es atacada, no es porque Dios se haya olvidado de su iglesia, hermano. No es porque Dios esté ocupado en otro lado del universo y tiene que venir corriendo. Dios permite que los reyes malos y los malos avancen sobre su reino por un tiempo para luego desenmascarar su maldad. Los malos a su tiempo sabrán lo que es haber hecho guerra contra el cielo. Dice, luego hablará. Recuerde la figura de Cristo en Apocalipsis capítulo 9, cuando viene cabalgando un caballo blanco. ¿Qué es lo que sale de su boca? Una espada de doble filo. Representa la palabra de Dios, hermano. Jesucristo vendrá y solo dirá una palabra y juzgará a las naciones y destruirá a sus enemigos. Hermano, hermana en Cristo, confíe que su Señor Jesucristo vencerá con tan solo una palabra. Yo he puesto mi rey sobre Sión, sigue diciendo en versículo 6. Los planes de Dios se cumplirán, hermano. Confíe, no dude, no se engañe, joven, no se engañe.
Solo porque usted no ve a Cristo reinando, solo porque usted no lo ve, no crea que eso no sea la realidad. Adulto, no se engañe. Niño, no nos engañemos. He puesto mi rey sobre Sión, dice Dios. Es un hecho. Ya está Jesucristo reinando. Y vendrá a consumar su reino. No nos confundamos. No dudemos. Confiemos que es así. Versículo 7. Publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. David puede decir eso si se aplica a David, hermanos. David puede levantarse y decir, publicaré el decreto. Yo soy ungido de Dios. ¿Por qué? Porque David tenía conciencia limpia. Él sabía que Samuel había llegado de parte de Dios para ungirlo. Él no lo buscó, él mismo. Y cuánto más Cristo, hermanos, cuánto más Jesucristo tiene la conciencia limpia de que fue enviado por su Padre. Busque conmigo en Juan capítulo 5. Y eso lo decía Jesús muchas veces. Solo vamos a leer uno de los pasajes donde Jesús enfatiza que fue enviado y levantado por su Padre. En Juan capítulo 5, versículo 31. Dice Jesucristo, Juan 5:31, dice Jesús, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Jesucristo publicó el decreto, mi hermano. Jesucristo, ungido de Dios, enviado del Padre, Salvador, Rey, dueño de las naciones. Algunos creyeron en Él y fueron el fundamento de la iglesia, y muchos otros no le creyeron hasta hoy. Pero Jesucristo, hermanos, no solo dio testimonio, sino dijo a la iglesia, a los apóstoles, me seréis testigos. Hermanos, la iglesia hoy todavía sigue publicando el decreto. Jesús publica su decreto a través de nosotros. Y el decreto, mi hermano, debe sonar a lo largo de Costa Rica, a lo ancho de este mundo entero. Sabe, la piedra de tropiezo para todo el mundo es este mismo decreto, mi hermano. El mundo y los mundanos aceptan perfectamente la religión, aceptan perfectamente la iglesia, mientras usted no testifique de que Jesucristo es Rey soberano. Mientras usted no le dice a la persona que o dobla la rodilla ante Cristo hoy o la doblará el día de juicio, mientras usted no dice lo que dice este salmo, que se inflama el furor del juez y vendrá a juzgar a todos. Cuando nosotros damos ese testimonio, mi hermano, ve a ver la reacción que tiene, y si no me cree, hágalo. Y usted verá la reacción de las personas. Porque el testimonio del decreto, mi hermano, exige respuesta. Mientras la iglesia es una iglesia pura vida, mientras la iglesia es nada más un club social, no exige ningún compromiso, no exige respuesta. Sí, hermanito, sí, te comparto, te respeto. Pero cuando el decreto es publicado de que Jesucristo es ungido de Dios, Rey del cielo y tierra, mi hermano, exige una respuesta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y mientras la iglesia, hermano, no exige respuesta, nosotros no estamos cumpliendo nuestra tarea. ¿Cuántos se atreven a publicar el decreto que Jesucristo es ungido de Dios? No va a ser fácil, mi hermano. Jesús lo hizo, ¿y qué le pasó? Lo crucificaron. Los reformados en el siglo XVI lo hacían. ¿Y qué les pasó? Los quemaban. Yo no sé qué nos van a hacer hoy.
al cristiano que dé testimonio cero, sincero y puro. Pero es necesario que la iglesia verdadera de Jesucristo lo haga. Versículo 12. Termina el Salmo con este llamado, hermano, porque cuando estamos confrontados con el ungido, se exige respuesta. Honrad al Hijo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Es que es un llamado, mi hermano, a corazón. Es un llamado al alma. ¿Por qué? Porque es urgente nuestro mensaje. Hermanos, no estamos jugando a religión. ¿Sabe? Demasiadas personas y demasiadas iglesias están jugando a religión. Pero este salmo no nos permite jugar a religión, mi hermano. Honrad al Hijo, y si no, va a perecer en el camino. Es urgente nuestro mensaje porque las consecuencias son eternas. O es el cielo o es el infierno, mi hermano. O es el cielo o es el infierno, para usted y para sus hijos. Y debemos vivir en cada momento como si mañana fuera el día de juicio. Y ante el Hijo, ante el ungido, ante Jesucristo compareceremos todos. Y o dirá, pase a mi reino, fiel siervo, o dirá, lejos de mí nunca te conocí. El mensaje es urgente porque las consecuencias son eternas. Porque solo hay dos caminos. Honramos al Hijo, a Jesucristo, o no. Ahorita hay tiempo porque Dios está esperando con paciencia. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es día de salvación. Y según versículo 10, hermanos, debemos suplicarle a las personas. Vean el versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid la amonestación, jueces de la tierra, abran sus oídos, por favor. Nosotros, hermanos, debemos procurar convencer a las personas, ganar a las personas, suplicarle a las personas, porque las consecuencias son eternas y son drásticas. ¿En qué consiste la vida cristiana? Versículo 11, en medio de los dos. ¿En qué consiste la verdadera vida cristiana? Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Sirva a Dios con temor y alégrese con temor. Reverencia con alegría. Temor y temblor, reverencia. Alegraos, alegría y gozo. Algunos son reverentes sin alegría. ¿Cómo llamamos a los reverentes sin alegría? Muertos espiritualmente. Algunos son alegres sin reverencia. ¿Cómo llamamos a los alegres sin reverencia? Payasos. Payasos. La verdadera religión es ser reconciliado con el gran Dios del cielo por medio del ungido Jesucristo. Y el conocimiento de mi pecado, mi hermano, y la grandeza del amor de Dios me lleva a la humildad, a la reverencia, a un temor profundo, un temor santo, ¿cierto? Y el conocimiento de que en Cristo somos coherederos con Él nos lleva a la alegría inexplicable. Reverencia con alegría. ¿Lo siente usted, mi hermano? Porque si usted, escúcheme bien y míreme los ojos, si usted no siente reverencia por Dios, usted no ha entendido su pecado y probablemente si muriera en este momento, iría al infierno como enemigo de Jesucristo. Esta vida no es un juego. Aquí no venimos a practicar ningún juego, mi hermano. El decreto fue publicado. Jesucristo lo publicó. Los apóstoles y la iglesia lo publican. Y si no quiere enfrentarse con la ira de Jesucristo, entregue su corazón de piedra y pida un corazón de carne. Póstrese a los pies de Jesucristo, confesando su orgullo y dejándolo, y recibirá perdón y un corazón nuevo. Para el cristiano, si en su vida cristiana le ha faltado la alegría, vea que es un mandato de Dios. Alegraos con temor. Y tal vez usted me dice, pero pastor, ¿cómo espera usted que yo me alegre cuando me está pasando esto y esto y esto y lo otro? Yo no puedo encender la alegría como se enciende un bombillo. Un momento.
Porque yo sé que más de uno quizás lo está pensando. Vea lo que dice Dios. ¿Sabe usted más que Dios? Este es un mandato, mi hermano. Alegraos, dice Dios. ¿Y sabe qué es nuestro problema? Nosotros buscamos alegrarnos mirándonos a nosotros mismos. Oigan los pretextos para no alegrarse. Es que me pasa tal y tal cosa. Pero en este salmo Dios manda que su iglesia mire a su ungido triunfante y que se goce en Cristo. Contésteme lo siguiente: ¿fue crucificado Jesucristo por usted, sí o no? ¿Resucitó Cristo de la muerte rompiendo el pecado y la tumba por usted o no? ¿Está reinando Cristo sobre todas las naciones y viene pronto por usted, sí o no? Entonces, hermano, ¿cómo no se va a alegrar el cristiano que cree esto? Dios hoy reprende nuestra falta de fe. Dios hoy reprende nuestra miopía de estar mirando solamente los reyes de esta tierra y los problemas de esta tierra. Dice Dios, lea la última línea de Salmo 2. ¿Qué dice? Vamos a leerlo todos juntos. La última línea de este salmo. Dígalo. Bienaventurados todos los que en Él confían. Somos bienaventurados, mi hermano, porque Dios nos hace bienaventurados en Cristo. Concluyendo, este salmo, mi hermano, es un llamado al cristiano a no ceder a la perspectiva del mundo. Usted no puede dirigir su vida solamente viendo lo que todos los demás ven. Porque lo invisible de Dios y de Jesucristo es más importante que las cosas visibles, hermano. Y si usted estaba viviendo su vida por lo que se ve, estaba rumbo al peligro y le falta alegría en su vida, se lo garantizo. La realidad es que Cristo reina y está reinando y vendrá. Las dificultades que pasa en la iglesia no son accidentes. Dios lo está guiando todo para sacar a la luz a los verdaderos cristianos y para desenmascarar a los hipócritas. Hoy, usted que me escucha, si no ha doblado la rodilla ante Cristo, hágalo hoy. No espere un día más. Hoy es el tiempo aceptable. Ahora es día de salvación, dice la palabra de Dios. ¿Y qué debe ser la respuesta del cristiano? Debe ser triple, mi hermano. La respuesta del cristiano ante este salmo debe ser triple. 1, publicar el decreto. Avancemos como congregación, hermanos, siendo testigos de Cristo, publicando el decreto. Internamente, nosotros debemos promover la educación de la palabra en nuestra escuela dominical, tanto de niños como de adultos, en nuestros programas. Se me olvidó mencionar a la hora de la oración el curso en lecturas teológicas que vamos a hacer pronto. Hermanos, publiquemos el decreto en las misiones, con nuestras iglesias hermanas, con TUIS, Educación Plus. Dios nos ha dado muchas oportunidades. Publiquemos el decreto. Segundo, sirvamos a Dios con temblor, con reverencia. Hermanos, la reverencia no es una respuesta natural del pecador. Usted pelea con la irreverencia en su vida. Usted y yo no sentimos por naturaleza reverencia ante Dios, humildad ante Él. Olvídese, ni lo hace su hijo. ¿Y cómo aprenderá su hijo a temer a Dios con un temor santo y reverente, hermano, viéndolo a usted? Solamente escuchando a usted que manifieste reverencia al Señor. Solamente viéndolo a usted de rodillas orando por Él. Sirvamos a Dios con temor y temblor, con reverencia, e inculquemos reverencia en nuestros hijos. Tercer lugar, debemos disfrutar la alegría que Dios quiere que tengamos. En medio de aflicción, el cristiano tiene verdadera alegría. ¿Sabe por qué? Porque pertenece a Dios. Pertenece a Dios. Y Él es, por medio de su ungido Cristo, Él es nuestro Salvador. Y es y será triunfador. ¿Cuántos lo creen? Oremos. Padre, gracias por este salmo, en el cual David da testimonio del triunfo del ungido de Jehová. Oramos y suplicamos por las personas, oh Dios, que están en rebeldía contra
Dios y contra su ungido. Oh Dios, ayúdeles a ver lo urgente y lo importante que es besar al Hijo antes que se inflame su furor. Dios, ayúdanos a nosotros individualmente y como iglesia. Ayúdenos a publicar el decreto por Jesucristo. Ayúdenos a servirte con temor y temblor. Y ayúdanos a tener la plenitud de la alegría que Jesucristo nos da. Porque estamos mirando a Cristo y no miramos las cosas pasajeras de esta tierra. Así sea, Padre, es nuestra petición en esta mañana. Amén.